¿Qué tal amigos del canal? Les saluda su amigo el maestro Brandon Totsky y pues aquí ya dándole seguimiento al análisis de la reforma en materia de jornada y descanso laboral. Hubo un parlamento en vivo, abierto, ahí en las afueras del Congreso, donde vimos a la diputada Susana de Morena, al diputado del PRI, el diputado Tereso y por parte del Partido del Trabajo la diputada Margarita. Un parlamento en vivo, otra vez, donde se hace un recuento de todas las conclusiones, por decirlo así, más notorias que hubo en los parlamentos abiertos pasados y que también se encamina ya a pasar esta iniciativa como tal a las votaciones que se tienen preparadas para el 4 de diciembre. Posteriormente les estaré subiendo un short donde la diputada Susano pues dice que ya prácticamente se logró pasar esta reforma para que los diputados pues digan de una vez, ¿no? Si se acepta, no se acepta. Entonces vamos a ver el videíto y vamos a ver qué buenas nuevas nos tienen estos diputados. ¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a este espacio que se dedica solo para ustedes. Estamos en Parlamento en Vivo y hoy además con un tema que nos importa a absolutamente todos y todas, que tiene que ver con nuestra jornada laboral. Este espacio que se dedica siempre a la discusión que los diputados y las diputadas tienen y que están resolviendo, sobre todo con las leyes, legislando los procesos legislativos. Hoy vamos a hablar de la jornada laboral. ¿Saben ustedes que en nuestro país, en la OCDE, pertenecemos a la OCDE, pero somos el último, el que más trabaja, somos los trabajadores que más trabajamos, pero que menos rendimos? Que la productividad, eso que tan llevado y traído es en nuestro país, no se cumple por las horas de trabajo que nosotros estamos llevando a cabo a pesar de trabajar tanto. ¿Te conviene que haya reducción de la jornada laboral? ¿Eres empresario? ¿No te conviene? ¿Cuáles son precisamente los problemas que está presentando o las objeciones que está presentando esta iniciativa? A mí me da muchísimo gusto que hoy me acompañen en este espacio 3 diputados y diputadas que sobre todo están hablando justo de esto que en nuestro país hoy está en la mesa de todos los mexicanos. Como siempre, pues saben que este es un programa que es de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados y en verdad me da muchísimo gusto recibir aquí en este espacio a nuestras diputadas y diputados el día de hoy. Están con nosotros y quiero agradecerles muchísimo a la diputada Susana Prieto Terrazas de Morena. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes. Ella es secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y también integrante de la Comisión de Vivienda. Así es, muchas gracias. Está también con nosotros el diputado Tereso Medina Ramírez del PRI. Bienvenido. Sí, mucho gusto. Buenas tardes a todos que nos están viendo aquí por esta plataforma. Él es secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, integrante de la Comisión de Infraestructura e integrante de la Comisión de Seguridad Social. Gracias otra vez. También está con nosotros la diputada Margarita García García, del PT. Ella es secretaria de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, secretaria de la Comisión de Salud e integrante de la Comisión de Turismo. Bienvenida. Un gusto, muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Estamos a la orden. ¿Por qué es necesaria la reforma laboral, la reforma de la jornada laboral en nuestro país? Sabemos que en otros países se ha llevado a cabo, pero en el nuestro, ¿por qué? Diputada, por favor. Bueno, nuestro país ha venido permitiendo durante ya varias décadas la explotación del hombre por el hombre. La única legislación que hay en materia de días de descanso y jornada laboral hasta este momento en este país es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917. No se ha vuelto a hablar desde que se recogieron todas estas
reclamos sociales de los mexicanos y mexicanas en la revolución, de jornadas laborales y días de ya descanso. pasó mucho tiempo. 108 años nada más. Casi nada. Y bueno, creo que un magistrado dentro de los parlamentos abiertos nos decía que 116 años, porque desde antes de la promulgación estaban los alegatos, ¿no?, de la promulgación de la Constitución de 1917. Pero 100 años han sido suficientes para saber cuáles son las repercusiones de la explotación del hombre por el hombre, las repercusiones de vivir para trabajar y no trabajar para vivir. Las repercusiones han sido la inseguridad. Primero que nada, nos sacaron a las madres de familia de la casa para meternos a la actividad productiva y económica. ¿Cómo? Precarizando los salarios de los padres de familia. Actualmente todavía, aún siendo profesionistas, si no trabajamos hombre y mujer, es prácticamente imposible sostener a nuestra familia. Y entonces lo que hicieron fue que nuestra familia se desintegrara y con ello se desintegrara también el tejido social. Nos olvidamos de nuestros hijos, empezamos a trabajar 12 horas diarias y a utilizar entre 4 y 6 para trasladarnos de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Entonces, evidentemente, nuestros hijos han crecido solos y están, pues, por supuesto, sujetos a ser víctimas de la delincuencia organizada y desorganizada. ¿Le parece como bien que les lo digo dejemos yo. aquí? ¿Le parece bien que lo dejemos aquí? Diputado, A ver, usted? yo sostengo y coincido con la diputada Susana Prieto. Ok. Es la hora de los trabajadores de México y trabajadoras también. Y sostengo también que mi país, nuestro país, es un país de trabajadores manuales, intelectuales del campo y de las ciudades. Sostengo también que el mejor capital humano, si otras fuerzas políticas asumen que es lo mejor que tenemos, entonces hoy es la hora de ponerlos en el centro de la mesa, legislar para ellos, porque tenemos esta gran deuda social. Por supuesto que las 8 horas vienen desde hace más de 100 años. Es justo, a partir de ahí, que revisemos esta jornada y logremos en unidad total, esa será muy buena noticia para esta 65 legislatura, que todos los diputados federales de dicha legislatura, en unidad, le demos un jalón histórico a México y le demos respuesta a los trabajadores que nos están observando, porque ellos hoy por hoy están esperando legislaciones claras, contundentes y precisas. Voy por un México de 40 horas. De 40 horas. Por bien de los trabajadores, por un México de 40 horas en lugar de 48. Diputada Margarita. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecerle al canal del Congreso, a Lilia, por esta invitación que nos hacen. Y por supuesto que el Partido del Trabajo reconoce, es un partido que todos lo ven a favor de los trabajadores y efectivamente esta cuarta transformación no debe pasar en el olvido como lo hicieron los anteriores gobiernos. ¿Por qué estamos padeciendo y por qué los trabajadores hoy están en esta lucha donde consideran que los diputados hoy sí somos sus representantes populares? Porque muchas de nosotros somos trabajadoras, fuimos trabajadoras, pasamos por esa situación y no se nos hace justo que pensemos en todo menos en los trabajadores. Por supuesto que en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo también pensamos en los empresarios, que no es fácil poner una empresa, que no es fácil sostenerla, pero si vamos a un análisis profundo, después de 100 años, no puede ser que una madre trabajadora o que un padre trabajador no pueda estar un sábado y domingo con su familia para que realmente se dedique. La situación que estamos viviendo hoy, ¿por qué se ha dado? Como lo decía la diputada Susana, es el desprendimiento social que se ha vivido y que hay muy poco tiempo para la convivencia con nuestros hijos, para convivir y comer con ellos y platicar, y cuando menos sábado y domingo, dedicarnos a ellos para involucrarlos en la vida cotidiana del quehacer, como lo hacían antes nuestros padres. Entonces hoy efectivamente la vida cada día es más precaria
Y hoy pues necesitamos darles una respuesta, porque si no hablamos mucho de los trabajadores, o sea, siempre decimos nos interesan los trabajadores, siempre estamos a favor de los trabajadores. Pues sí, pero siguen trabajando sus 48 horas y sin pasarla con sus hijos, que eso es lo que tendríamos que pensar todos y todas. Claro que tenemos que buscar estrategias también para no perjudicar, sino tenemos que pensar en todos, pero el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, por supuesto que vamos a favor de las 40 horas, solamente hay que ver cómo lo hacemos. A ver, es muy interesante lo que ustedes están diciendo. Están hablando de más de 100 años, de una jornada laboral de 48 horas. Y está muy bien esta parte de los trabajadores, pero ¿cómo hacer para que esto se lleve a cabo y por qué tanta reticencia? Porque si son más de 100 años lo que ha pasado y no se puede discutir y no se puede modificar, pues es que hay verdaderamente fuerzas muy importantes que lo están evitando. ¿Cuáles son las reticencias? Los dueños del dinero, los empresarios que son voraces y que solo piensan en sus costos de producción en relación con sus ganancias. Fíjese usted que en estos parlamentos abiertos llegaron varios expertos que nos dijeron, si trabajamos menos, producimos más. Los empresarios de este país tienen años diciendo que necesitamos producir más. Tienen buenas noticias. Con la reducción de la jornada vamos a producir más. Dicen ellos, sí, pero para producir esto que produzco ahora, necesito más trabajadores, porque esto lo hago con trabajadores laborando 48 horas. Y tú ahora me vas a imponer que laboren solo 40. Esto quiere decir, punto número 1, que efectivamente va a crecer el empleo en México, es otra de las bondades de la iniciativa. Y por supuesto que cuando ellos dicen, pero me vas a incrementar el costo en la nómina. El costo en la nómina no rebasa el 2% del costo de los productos terminados a la venta del público. Estamos hablando de migajas para los empresarios. Es muy importante que nosotros entendamos que los empresarios vinieron a decir, se van a subir mis costos. Sí, pero ya te dijimos que se va a subir tu producción. Entonces dinos, dentro de un año o dos, ¿cómo te fue? Porque yo creo que te va a ir muy bien. El costo es mínimo que vas a invertir y lo que va a subir tu producción es mucho. La ecuación podría no resultar tan clara para muchos, porque van a decir, bueno, a ver, ¿cómo el 2% es lo que es el producto terminado? Esa parte, ¿cómo la podríamos entender mejor, diputado? Mira, Liliana, vamos a hablar en términos claros y precisos. Sí. Me parece, y lo digo de la mejor manera posible, ninguno de los legisladores que estamos aquí somos empresarios. Somos representantes del sector obrero. Pero eso no quiere decir que ignoremos esas reticencias. No. Lo que yo espero, y sería una muy buena noticia, es que a los empresarios auténtica y verdaderamente nacionalistas, que les interesa su país, como nos interesa el nuestro, bueno, pues que le demos un paso hacia adelante. No recordemos que la historia nos dice que la jornada de 48 horas, legislada y plasmada en el artículo 123 de la Constitución, en el 1917, costó una revolución social. Sí. Ahorita en este momento, tenemos otro reglamento social y político. Por eso aprovecho en este momento, a hacer un llamado a un gran pacto social por México. Y si logramos esto, pues entonces sí vamos a tener de una vez por todas y para siempre esta deuda social pagable hacia los trabajadores y trabajadoras de México, que es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Número 1, no estoy de acuerdo que ellos estén diciendo que esto tiene que ver con la productividad. No, ya la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la Organización Internacional del Trabajo, organismos internacionales han dicho y han sostenido que no es cierto que trabajando más horas se tenga mejor productividad. No, yo les hago un llamado a que vean esto no como un costo, que lo vean como una inversión y que mejor nos pongamos a platicar de capacitación, de educación, de formación
y un tema muy importante de medición de la productividad para que esa medición se convierta en bonos reales y alcanzables y mejoremos también los salarios de los trabajadores. En pocas palabras, Liliana, vamos rumbo a un trabajo decente, a un salario digno, a un empleo digno, porque se lo merecen los trabajadores. ¿Me permite un segundo para contestar su pregunta? Un segundito. Sí. Pequeño. Perdón. Sí, para hacer la carpeta que tiene aquí el diputado, el empresario se gasta 3 pesos y la vende en 10. A eso me refería yo. Se gana 7. Si usted le reduce la jornada laboral a sus trabajadores, él va a tener que pagar más en la nómina. Entonces probablemente se va a ganar 6 pesos por carpeta, no 7. Y no quiere ganar menos. No importa que los trabajadores se mueran como si fueran máquinas. No importa el problema de salud. No importa el problema de inseguridad. No importa que los trabajadores vivan estresados. No importa que nuestros hijos no tengan familias. Él no quiere dejar de ganar un peso menos por carpeta. Es la forma en que se lo puedo explicar. Ahora, gracias, qué interesante. Estaríamos entonces hablando, diputada Margarita, de los grandes empresarios o de los pequeños empresarios, porque en nuestro país los que dan la mayor cantidad de empleos, pues no son las grandes empresas, sino que son las empresas pequeñas, las que son familiares, lo que le llaman pymes, los chiquitos. Bueno, ¿O no? en la bancada del Partido del Trabajo queremos dejar muy claro, no son nuestros enemigos los empresarios. Tenemos que buscar una estabilidad en todos los sentidos. Sí es la defensa de los trabajadores, pero también tenemos que entender que los empresarios, por supuesto que tienen muchas razones, no es fácil emprender una empresa, no es fácil sostenerla, pero ¿por qué no ha sido fácil? Porque ningún gobierno se ha interesado, al igual que ellos, en exigir un programa de trabajo, un programa donde el trabajador se vea motivado para, si producía un pan, ahora que produzca 5, ¿sí? Si el trabajador tiene buenas prestaciones, si el trabajador tiene un buen salario, realmente el trabajador le va a echar muchas más ganas, ¿sí? El problema es que no hay una implementación de motivación, y yo creo que es algo muy importante donde todos los empresarios, gobierno, nosotros los diputados, vamos por ese camino donde impulsemos a los trabajadores que realmente redoblen. A ver, un caso muy claro aquí en la Cámara. Hemos dejado en el olvido a los compañeros, pero ahí los tienen sentados. ¿Por qué? Porque el administrativo dice no son productivos. ¿Cómo van a ser productivos si no los quieren meter a los espacios donde ellos están subcontratando y siguen contratando a gente de su confianza? ¿Sí? Entonces también seamos congruentes y seamos coherentes en todo lo que está sucediendo. Y efectivamente yo vuelvo a recalcar, nosotros lo hemos dicho, no estamos en contra de los empresarios, merecen todo nuestro respeto, y en los parlamentos abiertos que se invitaron, por supuesto que ellos vinieron a plantear su situación y nosotros estamos obligados a escucharlos, sí, con todo lo que nos dieron a conocer, y por supuesto que en esa dinámica como legisladores pues tenemos que ver las mejores formas sin que se afecten a los empresarios y que los trabajadores salgan beneficiados. Qué bueno que pone este punto, porque esa era la siguiente pregunta, y es la siguiente pregunta. La parte de que sería menos estrés, que podrían estar mejor con sus familias, toda esta parte suena muy bien, pero ¿cómo implementarlo? Sabemos, por ejemplo, que en Chile dijeron, bueno, sí lo vamos a hacer, pero sería 1 hora por año. Y entonces tardaron 8 años en implementar y hicieron una serie de cosas. En nuestro país falta todavía mucho más, porque también hay que legislar. No solamente es que el trabajador tenga prestaciones de seguridad social, sino que tenga otras muchas cosas para que realmente pueda tener incentivos y no llegar y decir, bueno, porque aquí se entra a tal hora y se sale a tal hora. Hay muchas prácticas de trabajo que no son las adecuadas. ¿Cómo sería la mejor manera de poder implementar esto que ustedes están proponiendo? Un discurso de derecha que nada abona a la reducción de la jornada laboral.
A mí me parece que eso se lo he escuchado a los empresarios muchas veces. Yo tampoco soy enemiga de los empresarios. Digo la verdad, ni los conozco. Yo crecí, me desarrollé y vivo entre gente pobre. Entonces, la verdad, pues si no conozco a alguien, yo no puedo ser su enemiga. Pero evidentemente todos tenemos una misión en la vida. Y nosotros estamos viendo en este momento por los trabajadores, porque ya ha habido muchas legislaturas que han visto por los patrones. Es muy importante que nosotros, primero que nada, partamos de la base de que Chile no es México. México es la 15ª economía del mundo. México no es Chile. México es el principal socio económico de los Estados Unidos de Norteamérica. Y los empresarios que vinieron a los parlamentos, no nos perdimos ninguno de ellos representaba las MIPYMES. O sea, venían a colgarse al discurso de las MIPYMES para proteger a las grandes empresas nacionales y transnacionales. A mí me parece que, por ejemplo, en Chile, le voy a corregir con todo respeto, sí. La primera reducción fue de 48 a 45 horas. No fue 1 hora cada año, esa lo dije yo por burla, pero yo digo que eso quieren los empresarios. Ahí fue de 48 a 45 y luego 1 hora cada año hasta llegar a 40. Entonces va a tardar 6 años en implementarse. Si nosotros somos el principal socio comercial, si somos la economía número 15 del mundo, nosotros no necesitamos esperar ni gastar tanto tiempo para implementar esto que tenemos 108 años, ¿sí? Que no hemos tomado en cuenta, no lo hemos tomado en cuenta. Mire usted, ¿cómo vamos a comparar lo que han ganado los empresarios con una base trabajadora de una empresa? Vamos al El Economista o a cualquier otro periódico que en la parte trasera dice, tal empresa triplicó sus ganancias en euros este año gracias a la mano de obra mexicana. ¿Cuántos años ha sido? Cada año las duplican, las triplican, las cuadruplican. ¿Y el trabajador qué ha duplicado? Nada. El trabajador sigue mal. Hay tiempos de vacas gordas y tiempos de vacas flacas. A ver, en esta parte justo me parece que es interesante abordar también el tema de que cambió a partir de la pandemia la forma en cómo trabajamos. Y muchas empresas empezaron a... Bueno, por supuesto todo el mundo empezó a trabajar desde casa y fue una bronca enorme con las computadoras y demás. Y los trabajadores pensaban que iban a tener una mejor calidad de vida. Y sin embargo no fue así. Fue una cuestión muy difícil para muchos de ellos. Atendiendo que tenemos este rezago de 100 y cachito de años, 108 años, más lo que ya cambió la parte de poder trabajar para una empresa o trabajar simplemente, ¿cómo hacer realmente para que esto se plasme y se dé? Mira, Liliana, si me lo permites. Sí. Con la disculpa anticipada de la diputada Susana Prieto que me atravesé en el comentario. Yo creo que es justo comentarle a todos los que nos están observando en esta plataforma digital, primero que ya no es una iniciativa, es un dictamen cuya promovente aquí está a mi mano derecha y se llama la diputada Susana Prieto Terrazas. Ese es un tema. Segundo, como dictamen que ya se aprobó en puntos constitucionales, entonces, aunque hablemos de manera sencilla y clara, a lo que quiero llegar, y regresando a tu reflexión, es que este tema es una reforma constitucional. Okay. Y entonces vamos a reformar el 123 en el apartado de la jornada laboral, de 48 a 40 horas. Y después podremos reglamentarlo en la Ley Federal del Trabajo. Para eso es la otra reforma, pero ya reglamentaria a la Ley Federal del Trabajo. El cómo le vamos a hacer, cómo vamos a distribuir esos 2 días, de sábado o domingo que dice la diputada, mi compañera Margarita, o bien, pues a lo mejor puede decir 2 días durante 7 días y que sean negociables si puede ser sábado o domingo, o lunes o martes o miércoles o jueves. Eso ya sería un tema de negociación, pero la obligatoriedad son 2 días por cada 7 días.
5 días de trabajo con 2 de Por descanso. 2 días de descanso. Esa es. Y luego, Esa es la reforma real. Nosotros sacamos disminución de jornada laboral de 48 a 40 Entonces, porque armonizamos la interpretación de la fracción cuarta con la fracción primera. Y entonces, si solo trabajamos 5 días, 8 horas, son 40 horas. Pero realmente la iniciativa es esa: 2 días de descanso Por 5 o días pago laboral. íntegro por 5 días de trabajo. y puntualizo también en el tema que tú has comentado. Y también allí incluyo en la reglamentación de la Ley Federal del Trabajo el tema de las formas de trabajo, como es el teletrabajo. Ahí también hay que hablar de muchas cosas. Pero ahorita no nos perdamos. Ya tuvimos el Parlamento con 5 sesiones. Sí, ese ya terminó. Ya se tuvimos las presentó el voces informe, ¿no? empresariales, académicas, de magistrados, de dirigentes, que creo yo que también aquí debo de agradecer a todos los trabajadores, a los sindicatos, a dirigentes sindicales de todas las centrales obreras que nos hicieron llegar su preocupación y su apoyo y respaldo para que ya de una vez pase a pleno Gracias. y se apruebe este gran tema, que es un gran anhelo de los trabajadores de México. Gracias, diputada. Un tema que tenemos que tocar y que nos debe preocupar y ocupar no es si se aprueba o no, sino tenemos que ir cómo se aprueba, bajo qué consideraciones, para que se inicie este proceso, ¿sí? Y yo creo que en esa discusión, donde efectivamente se dio en el tema de la Comisión de Puntos Constitucionales, bueno, pues ahora todavía falta que se apruebe en pleno acá, falta que se vaya al Senado. Es un proceso en el que tenemos que analizar realmente, se aprueba definitivamente de un tajo o vamos paulatinamente para no afectar, y vuelvo a recalcar, para que se inicie ya programas donde exista ese incentivo. A todos los seres humanos pues nos gusta un incentivo, y los trabajadores que nos están viendo, yo desde aquí les digo, yo creo que si nosotros nos aplicamos y dicen, bueno, pues ya vamos a tener una reducción de 48 a 40 horas, pues claro que le vamos a poner todo el empeño necesario para que en horas laborables seamos productivos, porque realmente los trabajadores de México es un país productivo, México es un país de hombres y mujeres trabajadoras que donde quiera que vayan, si somos mexicanos, dicen, los contratamos. El tema es que efectivamente en los gobiernos hubo un choque terrible donde el empresario por un lado y el trabajador se le veía chiquito, sin tener pues ese privilegio que deben de tener. Entonces, para nosotros es ese tema. ¿Cómo lo aprobamos? ¿Bajo qué situación? Para que demos el primer paso y no nos sigamos aquí pues en la discusión, porque hoy vemos compañeros diputados que es bien fácil pues no venir a la discusión para dar la cara de que están en contra de los trabajadores. Bien. Y es muy fácil, o sea, venir a dar la cara es decirle al trabajador, por esto y por esto y por esto estoy en desacuerdo, pero que nos vea todo el pueblo de México. Gracias. Para que nosotros también pues estemos sabedores de qué hacen nuestros legisladores. Gracias, diputada. Gracias. A ver, es muy interesante porque el proceso legislativo poco se entiende, ¿no? Entonces todavía falta parte en el proceso legislativo. Antes o junto con esta parte del proceso legislativo, yo le quiero preguntar, diputada, ¿cómo entra la perspectiva de género en este dictamen, en esta parte que ustedes ya discutieron? Fueron 5 parlamentos abiertos muy nutridos y ahora se presentó el informe también de cómo habían sido estos parlamentos, digamos, las conclusiones, ¿no? De qué era lo que había ocurrido. Si se agrega la perspectiva de género, ¿qué tendría que agregarse también aquí? Bueno, en la reforma no se va a agregar nada ni se va a modificar nada. Okay. Es un dictamen, ya lo dijo el diputado Tereso Medina. No se va a modificar nada, ya se votó. Ahorita nada menos al terminar el pleno del día de hoy, dijo la presidenta de la mesa que ya estaban compiladas todas el resumen de las aportaciones de todos los expertos que concurrieron a los parlamentos abiertos. Eso se turna a la comisión dictaminadora
para efecto de que dé contestación a las opiniones y luego regrese para culminar el proceso legislativo Bien. a la mesa directiva y pase a votación de la Cámara de Diputados, pero al dictamen no se le va a mover nada. absolutamente nada. Es un dictamen votado por todas las facciones parlamentarias a favor en la Comisión de Puntos Constitucionales. ¿Qué le vamos a ver al género en esto? Primero que nada tendría que decirle que, bueno, yo no descubrí el hilo negro con esta iniciativa, pero sí fue una mujer la que lo planteó y eso me llena de mucho orgullo. Y fundamentalmente lo planteé porque las mujeres tienen muchos más problemas con las jornadas extenuantes de trabajo que los propios hombres. No quiero establecer una diferencia. Es que, por ejemplo, cuando hablamos de divorcio, el hombre se va y uno se queda con los niños normalmente. Sí. Entonces tiene el trabajo, y si no se va también, porque hay que atender a los niños y al señor, y luego el trabajo de uno, ¿no? Y hemos estado hablando todo el programa de 48 horas y yo no quiero cerrar sin traicionar a los trabajadores que hace décadas que no trabajan 8 horas diarias, trabajan 12 horas diarias o más, porque hay un artículo en la Ley Federal del Trabajo, el 59, que les permite distribuir la jornada laboral de los sábados de lunes a viernes. Los guardias de seguridad que no tienen vida, se duermen y luego los sancionan y les rebajan sueldo y demás porque ya no tienen vida. Trabajan más de 12 horas diarias. No es cierto que los mexicanos trabajamos 48. Trabajan los del apartado B. Por eso yo no los incorporé. Alguien me preguntó el otro día, oiga, ¿y por qué no incorporó a los trabajadores del apartado B en la iniciativa? Le dije, pues bueno, porque los burócratas son los únicos que han trabajado 30 o 36 horas semanales desde que yo tengo uso de razón en los trabajos donde la naturaleza lo permite, ¿no? En las presidencias municipales. Sí, porque que en otros salen lugares... a las 3, no, pues usted todavía está aquí, yo también, y los diputados también están aquí, Sí. ¿no? Pero nosotros no estamos hablando de trabajadores asalariados, entre trabajadores también debemos establecer la diferencia. No es lo mismo que un diputado gane 75,000 pesos mensuales a que usted condene a trabajar 12 horas diarias con 4 horas de transporte a un trabajador que percibe 3,000 pesos por semana, que serían 12,000 pesos mensuales. No es lo mismo. Entonces, este artículo 59 se ha abusado de él a lo largo y ancho del país. Nuestros trabajadores no laboran 8 horas diarias. Eso es letra muerta en la Constitución. Ahora tenemos que pasar esta reforma y luego cuando regulemos la Ley Federal del Trabajo, que es la ley reglamentaria, ponerle dientes para que ningún patrón la viole, porque los obligan a trabajar, pero en el proceso ya estamos. Bien. Hay una iniciativa que se acaba ya de mandar al Senado, que fue la que yo comenté en el último Parlamento. La explotación, la trata de personas no es solo con explotación de carácter sexual, también explotación laboral. Y entonces ahora ya estamos condenando como un delito a aquel patrón que obligue al trabajador a laborar más de 48 horas por semana, recibirá penas hasta de 10 años de prisión y multas de 30 a 70,000 pesos. Gracias, diputada. Diputado, a ver. Mira, Lela, yo, en síntesis y conclusión, nosotros, el PRI no le va a dar la espalda a los trabajadores. Y espero también que ningún partido político que integran la Cámara de Diputados le demos la espalda a los trabajadores. Ya de discusiones, te digo, ya estuvo, ya se discutió lo que se tenía que hacer. O sea, eso ya terminó. Hay que irnos a pleno, hay que Bien. aprobar este dictamen que he señalado. Irnos a pleno significa que entonces se votaría. Ya, Ya. es la hora de México, es la hora de los trabajadores de México. Pero te voy a darle lectura a 10 puntos nada más, un decálogo que he, digamos, realizado después de escuchar a los trabajadores de México. Ellos desean, está claro, la reducción de sus jornadas laborales de 48 a 40 horas. Ok. ¿Por qué la desean? Número 1, quieren más tiempo para su familia, para ellos y su familia. Bien. Número 2, ellos quieren más tiempo para desarrollarse de manera personal también. 3, también piensan que tienen mejor oportunidad para su salud y primordialmente en el ámbito de su salud mental.
De acuerdo. Y también igual, decía número 4, incremento directo de la productividad, sí, pero con la reducción de la jornada, no sin ella. 5, disminución también piensan que es al revés, que no va a haber más informalismo. No, ellos creen que vamos a disminuir el informalismo. 6, incremento también, se generan más empleos, a la oferta y la demanda laboral justa. De acuerdo. 7, disminución de los índices de accidente y, por supuesto, una mayor estabilidad o estabilización de la seguridad social en el ámbito del trabajo. Es decir, el estrés, las enfermedades profesionales, los accidentes mortales, todo ello también va incluyendo en este gran anhelo de los trabajadores. 8, mejoran también con esta reducción de jornada, esperan mejorar su economía familiar y también disminuyen gastos de transporte porque en una gran mayoría les dan transporte. Y 9, estar a la vanguardia es muy importante. Lo que ha señalado al principio del comentario la compañera Susana Prieto. Estar a la vanguardia de la protección de los derechos humanos y laborales de los trabajadores de México para poder pensar que tenemos trabajadores de clase mundial. Gracias. Y 10, la dignificación del hombre por el hombre en sus derechos laborales. Hasta ahí le sigo. Gracias, diputada. Como ya lo comentaron los compañeros, el Parlamento abierto se dio. Tuvimos la oportunidad de escuchar a todos los que asistieron y a los que nos vieron por el canal del Congreso y las diferentes redes. Y efectivamente hoy se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales. Lo que nosotros en el grupo parlamentario, por supuesto, estamos a favor de los trabajadores, siempre vamos a estar a favor de los trabajadores porque hay una deuda histórica. Aquí queremos siempre decir que el presidente de la República ha avanzado en el tema laboral, ¿sí? Si vamos a los antecedentes de todo lo que hemos avanzado, lo que nunca se había hecho, hoy queremos avanzar en este tema de la reducción de horas, ¿sí? Y que tiene que estar plasmado, pero también nosotros tenemos que ser vigilantes. Pero a mí, yo sigo diciendo, no me preocupa si se aprueba o no se aprueba, porque si se aprobó de mayoría, claro que lo vamos a aprobar, sino a nosotros lo que decimos es, ¿cómo lo vamos a aprobar? Y eso es lo que se va a discutir en el Pleno. Se debe de discutir, porque sí nos preocupa, no es nada más decir así, sino nosotros también consideramos que sí, porque además, pues esto modifica todo lo del IMSS, Infonavit, todo eso que tenemos que cuidar. Entonces, nosotros estamos a favor porque efectivamente el abuso de los patrones en muchas ocasiones ahí está. Quienes recorremos nuestro distrito electoral, yo me encuentro inclusive en los mismos municipios. Los señores presidentes se sienten empresarios de un municipio. ¿Y saben cuánto les están pagando en algunos de mi distrito electoral? 4,000 pesos a la quincena. Y los tienen desde las 8 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche. Bien. Igual sábado y domingo. Y entonces ese es un abuso. Y si ese abuso se da en los municipios o en algunos espacios, pues ¿qué nos podemos esperar de los compañeros que se sienten desprotegidos porque ellos protestan algo y al otro día estás despedido? Entonces, por eso consideramos que sí tenemos que regular este tiempo de horas para los trabajadores. Gracias, diputada. Y por supuesto que nosotros estamos a favor de los trabajadores. Tenemos un minuto para las conclusiones, 1 minuto por cada uno de ustedes. Me gustaría de veras muchísimo que en este último mensaje pudiera quedarles bien claro a quienes nos están viendo y escuchando el día de hoy, exactamente en qué punto entonces estamos, en cuánto tiempo podría ser aprobado, cuándo vamos a ver esa discusión y la conclusión de cada uno de ustedes con este tema. Diputada Susana, por favor. Pues me dicen dónde estoy para decirle a los trabajadores y trabajadoras de México que esperamos estar votando acá, diputada, esta iniciativa la próxima semana en el Pleno de la Cámara de Diputados. Entonces estén muy al pendiente, van a leer porque hay cabildeo de los patrones por todos lados diciendo que se le dio para atrás a las 40 horas, que ya no serán posibles las 40 horas, que hay que ver cómo las 40 horas y miles de cosas más que van a leer. La próxima semana estaremos votando esta iniciativa en la Cámara de Diputados con el propósito fundamental de ver si la Cámara de Senadores puede votarla antes del 13 de diciembre.
Muchas gracias, diputada. Diputado Teresa. Yo me sumo a la misma postura porque sería una muy buena noticia, no para nosotros como legisladores, para los trabajadores de México, hombres y mujeres. Entonces, en conclusión, urge ya que subamos a pleno este dictamen y que se apruebe. Es la hora de México. México va por una jornada de 40 horas. Y además, hago un llamado a todos los legisladores de la 65 legislatura a que nos dejemos de intereses personales, partidistas, de grupo o de sector, para que podamos darle entrada a los verdaderos intereses superiores de México. Y si México es de los trabajadores, pues los intereses son superiores de los trabajadores. Y termino citando una frase lapidaria del gran siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón. Ojalá que la 65 legislatura legisle de manera clara y contundente para lograr de una vez por todas y para siempre la moderación de la opulencia con la indigencia y que logremos una mejor redistribución de la riqueza para poder hacer de este México una nación progresista, democrática y libertaria. Muchas gracias. Diputada Margarita. Reiterarle a todos los trabajadores de México y trabajadoras que en el Partido del Trabajo efectivamente estamos a favor de ustedes, pero sí cuidando también las formas y que ojalá y a los empresarios que hagamos ese gran análisis y ese esfuerzo, que gracias a los trabajadores existen esas empresas y que pueden ser más grandes las empresas si hay esa reducción para los trabajadores, y que yo sé que México requiere una nueva vida laboral para los trabajadores y las trabajadoras, y que nos compete a todos y a todas, principalmente hoy en esta 65 legislatura, donde los mexicanos y las mexicanas creyeron en esta cuarta transformación, y por supuesto que siempre estaremos luchando a favor de los trabajadores. Gracias. Y espero que efectivamente lo más pronto podamos subir a pleno para también ahí discutir, porque el pleno es para la discusión, Bien. para decir cómo y cuándo, y vámonos. Gracias, todo diputada. el poder al pueblo, y que vivan los trabajadores de México. Muchas gracias. Les agradezco enormemente que hayan venido a hablar acerca de esto que hoy está efectivamente en la mesa de todos y todas. En las casas se está discutiendo y todo el mundo tiene algo que opinar. Así es que muchísimas gracias a la diputada Susana Terrazas Prieto de Morena. Prieto Terrazas. Perdón, Prieto Terrazas de Morena. Gracias. Al diputado Tereso Medina, muchas gracias, del PRI. A Y a la diputada Margarita García García del PT, gracias por haber venido el día de Muchas hoy aquí a gracias. Parlamento en Vivo. Esta es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, y como siempre ya saben, aquí estamos justo en el punto de la discusión de las diputadas y los diputados. Gracias otra vez y muy buena noche. Buenas noches. Gracias.